Bienvenidos al presente video. En este video vamos a trabajar el tema que tiene que ver con el concepto de recta normal, recta tangente y el plano tangente a una superficie en un punto. Para poder formalizar esos conceptos necesito cierta teoría adicional que lo usual es que se analice para efectos del tercer parcial. Sin embargo, vamos a adelantar un poco de esa teoría con el objetivo de poder formalizar lo que queremos es en este video. Ya posteriormente, esta teoría de curvas vectoriales lo voy a retomar. Así que por el momento la voy a hacer de manera muy superficial. Entonces, en general, una curva vectorial es una función muy particular cuyo criterio tiene esta forma. Aquí pues saqué el ratito para escribírselos para que les quedara bien ordenadito en el PDF y pues ganar un poquito de tiempo. Entonces, las curvas vectoriales tienen exactamente esta forma que está acá. Esa es la ecuación de una curva vectorial. Como pueden ver, hasta el mismo nombre te guía, te dice que es una curva, perdón, que es una ecuación que lo que te va a dar, a diferencia de cómo pasa a nivel elemental, a nivel de secundaria, que uno tiene funciones que lo que le dan son números reales, este tipo de función a uno ya no le va a dar números reales, sino que lo que le van a dar es un vector, ¿ok? Entonces, el dominio, que usted para irlo entendiendo de una vez, si gusta, puede pensar que la variable t es tiempo, no necesariamente tiene por qué ser tiempo, pero es como una forma rápida de uno ubicarse. Digamos que t es la variable tiempo y el a, b es el intervalo de tiempo, ¿ok? Aunque en general simplemente t es un parámetro, así se le llama, y a, b es el intervalo donde vive el parámetro, es decir, el a, b es el dominio para el parámetro. Y esto que está aquí sería un vector que tiene n dimensiones. Cada una de las entradas de este vector, que son funciones de una variable, o sea, esto es un vector que tiene n entradas y cada una es una función de una variable, pues estas funciones vamos a pedir que sean simplemente funciones continuas. O sea, esto es una función de cálculo en una variable, es una función de una variable. ¿Cuántas tenemos de esas acá? Tenemos en total n. Vamos a pedir que cada una de esas sea una función continua. ¿Ok? Por ejemplo, esta función de aquí podría ser t cuadrado más 1. Esta de aquí podría ser seno de t. La otra que puede ser t a la 3 y así consecutivamente. O sea, son funciones en una variable donde la variable es t. En total, ¿cuánto tengo? En total tengo n de esas funciones. ¿Ok? Entonces, a esas funciones, a cada una se le llaman las funciones componentes de la curva vectorial. Se le llaman las funciones componentes, ¿ok? Entonces, gráficamente, un objeto como este, ya casi se lo voy a bajar, aquí lo tengo en n dimensiones, ya casi se lo voy a bajar a 2 y a 3 dimensiones. Pero gráficamente, le comento que la gráfica de una función de esa, por ejemplo, si es en 2 dimensiones, es una curva. Es simplemente una curva, donde esa curva, por ejemplo, podría estar modelando un movimiento de una partícula, ¿ok? Entonces, esta trayectoria que tengo aquí, que está en negro, pues sería un ejemplo particular de una curva vectorial en 2 dimensiones, ¿ok? Entonces, les comento, antes de particularizar, que una función de este tipo, una función vectorial de este tipo, si yo pido que cada una de las entradas sean funciones diferenciables, es decir, funciones de una variable que yo pueda derivar, todas estas digamos que son funciones en una variable, entonces si estas funciones en una variable son diferenciables, digamos que yo las puedo derivar, entonces uno puede calcular la derivada de la función vectorial. ¿Y cómo se calcula la derivada de la función vectorial? Derivando cada una de las componentes. Nótese que utilice la notación prima porque al fin y al cabo cada una de esas entradas son funciones en una variable. Entonces, al ser funciones en una variable, estos son derivadas ordinarias de cálculo en una variable. ¿Ok? El punto es que esta es la forma en cómo definimos la derivada de una función vectorial. De una vez la pregunta de uno, o sea, uno podría tener dos dudas. Una es qué podría significar la curva vectorial en sí, o sea, esa función vectorial que podría significar. Y ya le dije que esa función vectorial lo que podría significar es un modelo que representa el movimiento de una partícula, ya sean 2, 3, 4, 5 dimensiones. Eh, ok, en general 2 y 3 dimensiones es donde tiene como más sentido físico.
Y entonces ese es el significado propiamente de la ecuación vectorial. Luego, la derivada, lo que va a modelar para la curva es el vector tangente. ¿Ok? La derivada, lo que va a modelar es el vector tangente. Entonces, cada uno de estos vectorcitos que usted ve aquí en verde son casos particulares de vectores tangentes que se obtienen a través de la derivada de la curva vectorial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hasta el momento es completamente una introducción. Voy a moverme a particularizar el asunto a 2 y 3 dimensiones para que se vuelva mucho más sencillo. Y luego, cuando ya lo tengo particularizado a 2 y 3 dimensiones, hacemos un ejemplo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este es un caso particular ya para n igual a 2. Entonces ya para n igual a 2 no, significa que no voy a tener n dimensiones, sino que solo 2. Por lo tanto, la función vectorial ahora ya no va de un x1, x2 hasta xn, sino que simplemente tiene una entrada y otra entrada. Tiene dos entradas. ¿Ok? Es hacer en dos dimensiones, entonces lo usual no es que le llamemos a las entradas x1 de t y x2 de t, sino que lo usual es que le llamemos x de t y y de t. Esas serían las entradas. Y esta es la variación del parámetro, t variando de a a b. Entonces de una vez uno tiene la duda y dice, bueno, profesor, ¿qué podría significar esto en términos físicos? Bueno, lo vamos a representar de la siguiente manera. Aquí tenemos un intervalo, que es el intervalo donde varía el tiempo. Entonces esto es un intervalo de tiempo que va de a a b. Y t es la variable que es la variable tiempo. Entonces t está variando de a a b. ¿Qué es lo que está representando esto? Esto lo que está representando es un fenómeno en dos dimensiones. Entonces, cuando yo calculo, por ejemplo, cuando yo agarro la curva vectorial, el r de t, y la evalúo en a, entonces evaluar en a significa que estoy haciendo, como es un r de t, estoy haciendo que la variable t, que es el tiempo, tome el valor más pequeño del intervalo de tiempo, que es a. ¿Qué sería r de a? R de a, evaluando acá, sería x de a, y de a. Y ese x de a, y de a sería la primera posición de la partícula, que sería este punto que está acá. Así que este punto que está aquí es el punto x de a, y de a, que sería el punto x, y asociado al tiempo igual a a. Luego, eso es cuando el tiempo se para en el valor menor. Así consecutivamente para cada uno de los valores del tiempo, que son infinitos, entonces se supone que para cada uno de los valores que toma el tiempo, a cada uno de los valores le voy a ir asignando una posición, en este caso en el plano. Cuando ya yo varío de A hasta B, todos los posibles valores del tiempo, cuando varío de A hasta B, entonces voy a ir obteniendo todas las posibles posiciones que estuvo por donde pasó la partícula, hasta que llego a la posición final, que es R de B. ¿Quién es R de B? Es el punto asociado al tiempo igual a B. ¿Ok? ¿Quién va a ser entonces R de B? R de B sería el X de B, Y de B. Entonces, este que está arriba es el punto inicial del movimiento y este es el punto final del movimiento. ¿Ok? Entonces, esa sería, asumiendo que vamos a asumir entonces que estas funciones específicamente, las entradas, se llaman las funciones componentes, vamos a decir que que son funciones que son derivables, son funciones diferenciables, ¿ok? Y adicionalmente entonces, lo que quería comentarles es que cuando ya usted separa en un punto específico, como este verde que estoy repintando acá, ese punto específico, si yo agarro la curva vectorial y la derivo, ¿cómo se derivaría? Se derivaría derivando cada componente. Entonces, ¿quién es el R'? El R' es el X', Y', ¿ok? Y esto que está aquí ya es un vector en dos dimensiones. ¿Quién es ese vector específicamente? Es este verde. Entonces, para estar completamente claros, el punto este verde que está aquí es el punto de entrada x de t, y de t, ajá, donde t es algún valor del tiempo. Así que este punto es el punto r de t, que es x de t, y de t. Y el vector tangente es este que está en verde, el vector, o sea, esto que está aquí es el punto. El vector es r'. ¿Y quién es r'? Es x', y'. Entonces, el r de t me da la posición de la partícula y el r' me da el vector tangente.
a la trayectoria. ¿Para qué me sirve el vector tangente? El vector tangente, como estoy explicando esto desde un punto de vista físico, el vector tangente lo que me está indicando es hacia dónde está tendiendo a moverse la partícula en este momento, e incluso me está diciendo qué tan rápido se está moviendo la partícula. Porque si yo agarro y tomo la norma de ese vector verde, o sea, la norma de R', la norma de R' me daría la longitud de este vector, que en términos físicos lo que representaría es la rapidez con la que se va moviendo la partícula en este punto. Entonces, repito, el R de t me dice dónde está la partícula. El R' me cuenta hacia dónde se está moviendo y con qué rapidez. ¿Okay? Entonces, esas son las interpretaciones físicas. Si usted agarra esto que acabo de hacer y le mete una dimensión más, es exactamente lo mismo. Nada más que ahora estás en 3 dimensiones. Ya ahora no vas a tener solamente un x1 y un x2, sino que tienes un x1, un x2 y un x3. Que lo usual no es llamarles x1, x2 y x3, sino llamarle x, y, z. Los tres dependiendo de t. O sea, un x de t, y de t, z de t. De la misma forma, tengo aquí el intervalo de tiempo, que es donde varía el parámetro, y la idea es la misma que conté arriba, que por cada valor del tiempo, entonces vamos a tener asociada una ¿qué? Una posición. Entonces, este punto que está aquí es la posición de la partícula cuando el tiempo es t, es la posición de la partícula, ¿ok? ¿Cómo sería? De la misma manera que dije arriba. ¿Quién sería R'? R' sería el X', Y', Z'. Y este que está aquí es el vector tangente. Este sería el que está aquí arriba, ¿lo ven? Es el vector verde. De la misma forma que dije en 2 dimensiones, entonces, este vector de arriba, esta función vectorial de arriba, me dice dónde está la partícula. Y esta que está aquí abajo, que es la derivada de la función vectorial, me da el vector tangente que me estaría diciendo entonces hacia dónde se está tendiendo a mover la partícula y con qué rapidez. ¿Okay? Esas son las interpretaciones físicas. Hecha esta particularidad, voy a pasar a hacer un ejemplo concreto para ustedes. Entonces, pensemos en este ejemplo concreto. Voy a tomar una función vectorial en 3 dimensiones. Nótese que de una vez aquí estoy poniendo las entradas. Como es en 3 dimensiones, este ya sería el x de t. Este que está aquí es el y de t. Y este que está aquí es el z de t. Entonces, como usted puede notar, como se lo acabo de contar hace un rato, el x de t, el y de t y el z de t, las tres son funciones en una variable. Esas funciones tienen que ser diferenciables, ¿ok? Tienen que ser funciones que admiten en una variable, sería que admitan derivada, ¿ok? Y este es el intervalo de tiempo. Entonces, esto que está aquí es una curva vectorial, ¿en dónde? Es una curva vectorial en R3, en 3 dimensiones, ¿ok? Para uno saber cómo es la gráfica de esta función, lo que uno sabe nada más es que esto es una trayectoria, es una curva en 3 dimensiones. ¿Cómo es? Pues en general uno como usuario, uno no sabe cómo es, ¿verdad? Uno requiere de una computadora que le haga el dibujo. Le comento, por ejemplo, por una cuestión de cultura general, que aquí abajo le incluye el dibujo, pero no es que ese dibujo sale de la nada. Ustedes pueden hacer por su cuenta estos dibujos. Nadie le va a decir a usted, de pronto, toma esta curva vectorial, imagínese cómo es el dibujo. No, uno, ¿por qué no? Salvo funciones muy fáciles. De hecho, esta que está aquí en pantalla es una función que uno con un poquito de conocimiento puede entender por qué la gráfica es así. Pero digamos que no voy a comenzar a hilar muy fino en eso porque el objetivo mío en este momento del curso no es que ustedes se me vuelvan expertos en curvas vectoriales. Recuerden que el objetivo de este video es contar sobre rectas normales, tangentes y planos tangentes. O sea, el objetivo del video en sí no es volverse experto en curvas vectoriales. Así que lo que estoy haciendo es una pincelada muy general, ¿ok? Entonces, les decía que esto es un ejemplo de una curva vectorial en 3 dimensiones. Si usted la quiere graficar por su cuenta, lo puede hacer en GeoGebra. ¿Okay? En GeoGebra, usted simplemente lo hace de la siguiente manera. Abajo, en la barra de comandos, usted escribe curva
la palabra curva, y la sintaxis que va a usar usted es, primero coloca el x de t. En este caso particular, entonces, usted escribiría coseno de t tercios, así como está. Luego escribes el y de t, luego escribes el z de t, luego le dices, aquí a GeoGebra le estás diciendo quién es el x, quién es el y, quién es el z. Eso es lo que estás haciendo. Ahora le vas a poner t. Con eso usted lo que está diciéndole es que vas a usar a t como el parámetro para poder hacer el dibujo. O sea, le estás contando a GeoGebra quién es el parámetro. Uh-huh. Y adicionalmente me vas a poner de dónde a dónde va. O sea, va de A a B. En el caso particular del ejercicio, entonces usted a GeoGebra lo que le va a escribir es curva. En la primera entrada le pone cos de t tercios. En la segunda entrada le pone seno de t tercios. En la tercera entrada le pones t porque ese es el valor de z. Y luego el parámetro es t con t variando de 0 a 12 pi. En el momento que usted escribe esto y presiona Enter, automáticamente, cuando estás en la vista 3D de GeoGebra, automáticamente a usted le va a salir esta espiral, que es automático. Entonces, esto es, esto es el comando que se usa en GeoGebra para dibujar curvas vectoriales. Entonces, les insto que cuando estudien esta parte, detengan un momento el video y vayan, abran GeoGebra, abran la vista 3D de GeoGebra y hagan ese dibujo para que ustedes mismos se convenzan que este es el dibujo exacto de esa curva vectorial. Y con eso ya ustedes quedan en la potestad de dibujar cualquier otra curva que necesiten dibujar. Así es la forma de cómo se haría en GeoGebra. ¿Ok? Bueno, regresando a lo que me interesa en este momento, entonces, por ejemplo, como el intervalo de tiempo aquí es de 0 a 12 pi, entonces significa que el valor más pequeño del tiempo es 0. Si yo entonces quiero saber, esto es una partícula, es una trayectoria que modela el movimiento de una partícula. Entonces, si yo quiero saber dónde estaba la partícula en el primer instante, lo que tendría que yo calcular es r de 0, porque el intervalo de tiempo varía de 0 a 12 pi. Tendría que evaluar en 0 para saber dónde estuvo al inicio de la partícula. Y luego evalúo en 12 pi para sacar el punto final. Por ejemplo, si yo evalúo en t igual 0, entonces, si yo me vengo acá a la ecuación y cambio por 0, me quedaría aquí coseno de 0, seno de 0, y pues cambiando la t por 0, 0. Y si hago los cálculos me da 1, 0, 0. Eso quiere decir, me faltaron aquí comas, eso quiere decir que la posición inicial de esa partícula es el 1, 0, 0, que es ese punto de acá. ¿Ok? Esa es la posición inicial. Y cuando usted comienza, porque tienes el intervalo de tiempo variando desde 0 hasta 12 pi, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo es que cuando el tiempo usted lo soltó, que es en este tiempo 0, la partícula salió de este punto. Y cuando usted aumenta, va aumentando el tiempo, entonces se va dando el desplazamiento de la partícula de la manera en que se va visualizando en ese dibujo. Ok, entonces, por ejemplo, si yo me paro en un punto arbitrario, hay algunos puntos marcados en la figura. Digamos que me paro en un punto como este. Este punto P es el punto que tiene coordenadas 1 para X, 0 para y 6 pi para Z. Si usted le pone atención a la ecuación de la curva, nota que la ecuación de la curva lo que significa es que tenemos que buscar un valor, o sea, para saber qué valor de t le tocó a este punto, lo que tendríamos es que preguntarnos, para qué valor de t, el coseno de t tercios me dio 1, el seno de t tercios me dio 0 y t me dio 6 pi, pero esa última hasta me sopla. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo cambio el tiempo por 6 pi, automáticamente voy a caer aquí, porque la tercera coordenada de la curva vectorial es t. Entonces, si quiero caer en el punto 1,06 pi, tendría que tomar t igual a 6 pi, lo cual quiere decir entonces que el valor del tiempo sería 6 pi. Es decir, suponiendo que esté midiendo el tiempo en segundos,
Entonces, después de 6 pi segundos, la partícula va por este punto que está acá. Entonces, si yo le pregunto a usted, cuénteme en ese punto P, ¿qué tan rápido se está moviendo la partícula? Lo que tendrías que hacer es construirme el vector tangente y medir su longitud, ¿ok? Es medir la norma del vector tangente. Entonces, lo que yo necesitaría es calcular a R', ¿en qué instante? En el instante 6pi, porque ya dijimos que es aquí, en ese punto, vamos exactamente cuando el tiempo vale 6pi. Entonces, si yo calculo R', aquí lo tengo calculadillo, aquí yo tengo el R', sería derivar cada una de las entradas. Tomando en cuenta que la curva es esta que está acá, me la voy a traer para acá abajo. Entonces, si usted toma la derivada, componente a componente, nótese que la derivada de la primera componente sería menos seno de t tercios por un tercio, que es esta primera entrada. Ese sería el x'. La derivada del seno de t tercios sería cos de t tercios por un tercio, que es la segunda entrada. Y la derivada de la tercera es 1. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta última entrada es 1. Esta es la derivada de la curva vectorial. ¿Y ahora qué vas a hacer con esa curva vectorial? La vas a evaluar en 6pi para averiguar el vector tangente cuando t vale 6pi. Entonces, si yo me vengo y cambio todos estos t por 6pi, obtengo este vector. Este entonces sería el vector tangente exactamente en el punto. Este es el vector tangente aquí. ¿Ok? Si yo agarro ese vector y le calculo la norma, ¿de cuál sería la norma de ese vector? La norma de ese vector daría raíz de 10 dividido entre 3. Si es la norma de Euclidia común y corriente, ¿verdad? Como usted sabe calcular la norma de un vector. Entonces, si calculo cuánto es raíz de 10 entre 3, me da aproximadamente 1.05. Entonces, ¿cuál es la interpretación física para ese 1.05? Yo le digo, suponiendo que el movimiento lo estamos midiendo en unidades lineales de metro y el tiempo lo estamos midiendo en segundos, este 1.05 lo que quiere decir es que la partícula en este punto está moviéndose con una rapidez de 1.05 metros por segundo. Eso es. Entonces, toda esta pincelada inicial que acabo de hacer tiene que ver con curvas vectoriales y su potencial interpretación física. Voy a utilizar esta teoría, bueno, más adelante en videos cuando hagamos todo el capítulo que tiene que ver con cálculo vectorial, toda esta historia de las curvas vectoriales la vas a tener que repasar. O sea, todo lo que yo le acabo de contar en este momento lo vas a tener que repasar en un video eh, dentro de unas cuantas semanas. Por el momento voy a utilizar esta teoría simplemente para ya aterrizar a lo que quiero contar el día de hoy. ¿Ok? Ok, dicho eso, vamos entonces a hacer la deducción de la ecuación del plano tangente de una superficie para no ponerlo simplemente como una fórmula, sino que tratar de nosotros convencernos por qué la ecuación es como es, o sea, por qué es así. Entonces, para poder construir el plano tangente de una superficie, necesitamos algunos insumos. Obviamente, primero necesitamos una cierta superficie S, que digamos que esa es S, ¿ok? Supongamos que tenemos una función f de f igual a 0, o sea, ya una ecuación, donde esta sería la ecuación de la superficie. Esa sería la ecuación de la superficie. ¿Qué más estamos suponiendo? Vamos a suponer que esa superficie es diferenciable, es decir, que sea una superficie que sea suave, continua y suavecita, que no pase cosas raras como así. ¿Se acuerdan la historia de la tienda de campaña de algún video previo? O sea, yo no quiero superficies como esta que tenga este tipo de pico raro, ¿verdad? Yo lo que quiero son superficies en todo momento que sean suavecitas, es que la idea es que en todo punto yo pueda llegar a construir el plano tangente. Le adelanto un poco la historia. Y la construcción del plano tangente, o sea, la definición del plano tangente es a partir de un vector normal. Y los vectores normales están definidos siempre y cuando usted esté trabajando con una superficie que sea continua y suavecita.
que no tenga picos, en un punto como este, el vector tangente se degenera. O sea, aquí no existe el vector tangente, ahí se degenera, el vector normal, perdón. Ahí se degeneraría el vector normal. Y yo necesito que el vector normal exista para poder llegar a definir el plano tangente. Entonces, dicho eso, ya le estoy contando entonces que las superficies que vamos a utilizar son las superficies diferenciables. Ok. Entonces, eh, vamos a agarrar, vamos a agarrar una curva arbitraria. Cuando digo arbitraria es cualquiera que esté contenida en la superficie y que pase por el punto P. Tenemos infinitas de esas, o sea, por ejemplo, podrías tener una así, podrías tener una por acá, otra por acá, todas esas, todas contenidas en la superficie S y pasando por el punto P, todas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No agarrarlas todas. Voy a agarrar una curva, es una curva, la voy a llamar C, pero esa es arbitraria. ¿Qué significa esto? Que lo que le haga yo a esa curva, automáticamente, si genero algún tipo de deducción, automáticamente vale para cualquier otra curva, porque lo estoy haciendo para una arbitraria. Esa curva arbitraria está contenida en S. Ok, perfecto. Esa curva arbitraria, entonces, de acuerdo con lo que acabo de contar, tiene una ecuación de este tipo. Va a ser un R de t igual a un X de t, Y de t, Z de t. Ajá, ahí están las tres entradas porque estoy suponiendo que estoy trabajando en tres dimensiones y con t variando de A a B. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo un cierto intervalo de tiempo. Yo tengo un cierto intervalo de tiempo aquí de A a B. Y por cada, aquí es donde vive el tiempo. Por cada valorcito del tiempo, entonces hay un punto en la curva. En algún momento, yo paso por un instante T0. Y en ese instante T0, justamente paso por la curva, está exactamente en el punto P. Es decir, P, ¿quién va a ser P? P va a ser R de T0. Es la posición de la partícula cuando el tiempo vale T sub 0. Ok, perfecto. Bien, de acuerdo con lo que les acabo de contar, entonces, de acuerdo con lo que le acabo de contar, si yo quiero a esa curva arbitraria construirle un vector tangente, este vector tangente sería R' de T0. Ese es el vector tangente en ese punto específicamente. ¿Y quién es R'? Perdón, ¿quién es R' de T0? Lo apuntamos. Ajá, ¿quién era R' de T0? Sería agarrar a X, derivarlo y evaluarlo en T0. Ahora, Y lo derivo y lo evalúo en T0. El Z lo derivo y lo evalúo en T0. Entonces, esto que está aquí es el vector tangente, es el tangente en P, ¿ok? Este sería el vector tangente a C, a la curva C en el punto P, que es el vector tangente. Bien, entonces, tomando en cuenta que esto es una curva arbitraria, la curva C, entonces este vector tangente es un representante de todos los posibles vectores tangentes. Es un representante de todos los posibles vectores tangentes. Usted aquí globalmente tiene infinitos vectores tangentes en todas las posibles direcciones, ¿sí o no? Serían los tangentes a todas las posibles curvas que pasan en S, que pasan por el punto P, todos los posibles. Entonces, este R' es como un representante de todos los posibles vectores tangentes. Y ya les digo para qué sirve eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, resulta que la superficie tiene muchos puntos. La superficie tiene puntos por acá, puntos por todo lado. La superficie tiene puntos en todo lado, puntos en todo lado. Entonces, estos puntos arbitrarios son puntos X, Y, Z. Ajá. Son puntos arbitrarios. Pero, pero hay unos puntos muy especiales que ya no están en cualquier parte de la superficie, sino que son los puntos que están específicamente en la curva C.
todos los que están en la curva C. Entonces, todos esos puntos siguen siendo X, Y, Z. Siguen siendo un X, Y, Z. Pero el X, Y, Z ahora depende, o sea, todos estos puntos son puntos de la forma X de t, Y de t, Z de t. ¿Ok? Es decir, los puntos de la superficie que están en la curva C dependen de t, dependen del tiempo, porque esa curva roja, esa curva C, digamos que está modelando el movimiento de la partícula. Y esos puntos que representan el movimiento de la partícula dependen del tiempo. Los que están fuera no me interesan. Todos estos puntos que están fuera de la trayectoria, o sea, que están en la superficie, pero fuera de la trayectoria, a ellos no me interesan. Ellos son puntos en la superficie, pero que no dependen del tiempo. Los que están dependiendo del tiempo son exactamente los que están en C. Así que específicamente este punto que está aquí, el punto P, es R de T0, pero no solo es R de T0, es X de T0, Y de T0, o sea, es un X, Y, Z que depende de quién, el instante T sub 0. Ok, perfecto. Dicho eso, entonces espero que hayamos quedado claro que todos los puntos que están en la superficie encima de la curva roja, todos dependen de T. Entonces, vamos a ponerlo acá, trabajamos en los puntos de la superficie S que pertenecen a C, o sea, que están en la curva C. En general, yo sé que los puntos de la superficie cumplen, todos cumplen esta ecuación, todos los puntos de la superficie, independientemente si estoy encima de C, todos los puntos de la superficie cumplen con esa ecuación, todos, ¿ok? Entonces, si yo trabajo específicamente con los puntos que están en C, entonces quiere decir que este X, Y, Z lo puedo cambiar por un X de T, Y de T, Z de T. Porque aquí arriba estoy pensando en cualquier punto en la superficie, pero acabo de decir que no voy a trabajar con todos, sino que solo los puntos que están en C. Entonces, los que están en C tienen esta forma, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí ahora en esta igualdad es derivo con respecto a T. Nótese que por la regla de la cadena, esta función f que tengo acá depende de variables x, y y z. El x depende de t, el y depende de t y el z depende de t porque estoy trabajando en x, y, z específicamente encima de la curva C. Ok. Aplicando la regla de la cadena, derivando con respecto a x, derivando en la parte de la izquierda, entonces como estoy derivando, perdón, con respecto a t, siguiendo este árbol con respecto a t, serían tres posibilidades. Serían la derivada parcial de f con respecto a x, ajá, en el punto x de t, y, es súper engorroso de escribir, z de t, por la derivada de x con respecto a t. Eso es la primera rama, nada más. ¿Ok? Esto sería la derivada parcial y la derivada parcial depende de las mismas variables que la función que uno está derivando. Como la función que uno está derivando tiene variables x de t, y de t, z de t, entonces las derivadas parciales quedan escritas de esta manera. Lo que pasa es que esta notación es muy engorrosa, es demasiado larga. Entonces yo les digo un momento que usted recuerde que el x de t, y de t y z de t lo que está modelando es la posición de la partícula. Así que toda esta cosa yo lo puedo cambiar por r de t. Para no escribir x de t, y de t, z de t, que representa la posición de la partícula, escriba nada más r de t. Por ese motivo es que yo puedo agarrar y borrar toda esta cosa y poner la derivada parcial evaluada en r de t por x'.
mucho más compacto. Ya usted sabe que esto representa lo mismo que tenía antes. Ok, más, esa es la primera rama, más. Voy en la segunda rama, ¿qué sería ahora? Por la misma, por lo que acabo de explicar, sería la parcial con respecto a y en r de t multiplicado por y' más la parcial con respecto a z en r de t multiplicado por z' y eso igualado a 0, porque cuando derivo en la parte de la derecha, la derivada de 0 da 0. ¿Ok? Si usted ve con calma, si usted ve con calma, notará que esto que está aquí es un producto punto de dos vectores, los cuales le voy a mostrar para que usted lo visualice mejor y ver si me dan la razón. La primera entrada sería f de x en r de t. Segunda entrada, fy en r de t. Tercera entrada es fz en r de t. Producto punto, el vector x', y', z' igual a 0. Uh-huh. Vea que si lo que acabo de escribir aquí abajo representa lo mismo que tengo arriba. Porque si yo hago este producto punto, tendría que multiplicar este por este, luego este por este y sumar los resultados. Pero si yo hago eso, me queda exactamente lo que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo les decía que aquí tenía un producto punto. Bueno, es este producto punto. Y si usted tiene buena memoria de videos anteriores, reconoce que estos dos vectores usted ya los debe conocer. Esto que está aquí es un vector que tiene las derivadas parciales. De hecho, en el video previo, en el video de derivada direccional, les dije que el vector construido con las derivadas parciales de una función de una función diferenciable es lo que vamos a llamar el gradiente de la función. Así que este vector que está aquí es el gradiente de f evaluado en r de t. Y este vector tiene nombres y apellidos. El día de hoy ya se los presenté. ¿Quién es ese vector? Es el vector tangente. Entonces, lo que yo tengo ahí arriba, escrito de una manera mucho más elegante, es el producto punto de estos dos vectores. Del vector gradiente de f con el vector tangente. Este vector es el vector tangente arbitrario que yo tenía arriba. Ajá. Ahora, específicamente, cuando t es igual a t0, porque esto que está aquí arriba es válido para todo t, ¿verdad? Para todo t que va generando puntos en la curva roja que representa el movimiento de la partícula, ¿verdad? Específicamente en t0, entonces, ¿qué es lo que me queda? Que el gradiente, vamos a ponerlo en otro color, lo que me queda es que el gradiente de f en la posición asociada a t0, producto punto con r', en t0 también me da 0. Y esta igualdad vectorial que acabo de escribir acá es sumamente importante porque esta igualdad me está diciendo algo importantísimo. Me está diciendo que el vector gradiente de f en r de t0 es perpendicular a r'. Porque el producto punto de los dos vectores me está dando 0. Entonces, esto lo que demuestra es que el vector gradiente de la superficie siempre termina siendo perpendicular al vector tangente de la trayectoria. Para cualquier vector tangente, porque esto recuerde que lo dice para un vector tangente de cualquier curva arbitraria. Entonces, yo lo que acabo de mostrar, me devuelvo acá, es que existe un vector que termina siendo un vector que está aquí, un vector n, que termina siendo perpendicular al vector r', pero no solo para r', sino que, porque recuerden que este r' representa todos los vectores tangentes. Entonces, lo que acaba de mostrar esto es que ese vector n que acabo de construir
es perpendicular a todos los posibles vectores tangentes. Si quieres que te lo resuma como en un dibujito, es una cosa como así, como que yo tengo aquí la superficie, aquí tengo el punto, y aquí es donde tiene usted todos los posibles vectores tangentes de las trayectorias en todas las posibles direcciones, todos los vectores tangentes en todas las posibles direcciones. Entonces yo lo que acabo de demostrar es que existe un vector que es perpendicular al mismo tiempo a todos ellos, o sea, es perpendicular a este y así consecutivamente. En buen español, usted comienza a notar entonces, lo que usted comienza a notar es que ese vector es el que me va a llegar a permitir definir al plano tangente. Todos los vectores tangentes están contenidos en el plano tangente y este vector anaranjadito sería perpendicular a todos ellos, y si es perpendicular a todos ellos, automáticamente significa que es el vector normal a partir del cual yo puedo definir el plano tangente. La pregunta del millón entonces es, ¿este vector quién es? Pues la respuesta a esa pregunta lo acabo de mostrar aquí. Aquí está la respuesta. ¿Ves? Este vector es perpendicular a todos los vectores tangentes. Así que este que está aquí no es más que la respuesta a mi pregunta. El vector normal está dado por el gradiente de f evaluado en t0, lo cual es lo mismo que ¿quién? Esto es lo mismo que la derivada parcial evaluada en r de t0, la derivada parcial evaluada en r de t0, coma, me falta la tercera entrada, la derivada parcial. O sea, el vector normal se construye con las derivadas parciales de la función f. Ese es el vector normal. Cuando a usted le pidan construir el vector normal a una superficie, es esta la respuesta. ¿Quién es la función f? La función f, si yo los devuelvo, recuerden que la función f es la que está en la ecuación de la superficie. Así que usted lo que hace es agarrar la ecuación de la superficie, la iguala a 0, y lo que le queda a la izquierda es la función f, con la cual ya usted construye el vector tangente. ¿Ok? Bien, dicho eso, entonces este es todo el desarrollo teórico. Yo acabo de demostrar que ese es el vector que me sirve para poder construir el vector normal. Dicho eso, entonces les voy a recordar un momento lo que le enseñaron en álgebra lineal básica. ¿Qué le decían a usted en álgebra lineal? Que si usted tiene que construir un plano pi y usted tiene un cierto punto P, donde digamos que las entradas de ese punto P son x0, y0, z0, usted necesita entonces un punto y necesita un vector normal. Digamos que el vector normal tiene entradas alfa, beta, delta, como se ve por acá. Entonces, en álgebra lineal, ¿qué nos contaron? Nos contaron que la ecuación del plano pi está escrito de esta manera, donde aquí va la primera entrada del vector normal, aquí la segunda y aquí está la tercera, ¿verdad? Y luego es la primera entrada del vector normal multiplicada por x menos x0, luego y menos y0 y z menos z0, donde este x0, y0 y z0 son las entradas del punto. ¿Okay? Entonces, esta es la ecuación cartesiana, que no hice detalles sobre ella porque usted la conoce desde cursos previos, que es la ecuación cartesiana de un plano, si conozco un punto y si conozco su vector normal. Si yo agarro esta teoría y la adapto a lo que estoy explicando en este momento para ya aterrizar, estoy haciendo todo el desarrollo teórico para poder ya aterrizar, entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que acabo de contarle a usted es que tiene una superficie S. Esa superficie S tiene ecuación f de x, y, z igual a 0. Y tengo un punto en la superficie. Entonces, lo que le acabo de decir es que usted puede construir, ya esto es el resumen de toda la teoría que hice a través de la regla de la cadena. Entonces, el vector normal en P, yo lo puedo construir a través de este gradiente. El gradiente que sería el gradiente de la función f, que sería entonces las derivadas parciales evaluadas en P. Esto yo pude haberlo dicho desde el inicio del video. La idea mía no es haberlo hecho así, de memoria, sino haberles demostrado por qué este es el vector normal. Ya lo hice, ahora estoy resumiendo. Este es el vector normal.
Si este es el vector normal, entonces en la explicación de arriba, este sería como el alfa, este es como el beta y este es como el delta, ¿no? De lo que les puse arriba. Entonces, aquí va el alfa, aquí va el beta y aquí va el delta. Entonces, ¿cuál es la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto P? Sería el alfa, que es la primera entrada del normal, por x menos x0. Este es la derivada parcial con respecto a y, que es el beta por y menos y0. Este es el delta por z menos z0. Es decir, esto que está aquí es lo mismo que está aquí arriba, porque ya yo sé que en el problema específico de una superficie, este es el vector normal. Para una superficie diferenciable, este sería el vector normal. Entonces, en cualquier ejercicio en que le pidan a usted encontrar un plano tangente, lo que usted tiene es que aplicar inmediatamente esta fórmula que está acá. Lo cual quiere decir entonces que esta teoría tiene un desarrollo, una explicación lindísima, pero ahora ya llegamos a nuestro acabado, a nuestra fórmula. La fórmula es esta, que espero que les haya quedado completamente claro de dónde es que ya viene. Ya ahora pasaremos a los ejemplos concretos en un par de minutos y en los cuales simplemente vamos a aplicar esta fórmula. Ya nos vamos a olvidar momentáneamente todo el desarrollo teórico, simplemente procedemos a aplicar la fórmula. ¿De acuerdo? Sin embargo, antes de pasar a los ejemplos, vale la pena hacerse esta pregunta, que si con todo el desarrollo teórico que hemos hecho hasta ahora, podemos obtener la ecuación de una recta normal a la superficie en el punto P. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es que por acá tengo el plano tangente, ¿verdad? Que ya sabemos cómo construirlo. Entonces, la pregunta es si con la teoría que llevo, yo podría construir con cierta facilidad una recta L que pase perpendicularmente a la superficie. La idea es que esa recta L sea perpendicular a S en el punto P. Que haya perpendicularidad a S en el punto P. Eso es lo que vamos a llamar una recta normal. Eso es una recta normal. Recuerden de álgebra lineal también que si uno tiene un punto, que por ejemplo digamos que el punto tenga entradas x0, y0, z0, y usted tiene un vector director, digamos un vector director que tenga entradas de 1, de 2, de 3, entonces, si usted tiene un punto y un vector director para la recta, entonces la recta se construye a través de la ecuación cartesiana, que es el xyz igual a x0, y0, z0. En esto no hago muchos detalles porque son cosillas que ustedes ya saben de cursos previos, ¿verdad? Entonces, el xyz es x0, y0, z0 más t veces el director con t en r. Esto es con t en r. Esta sería la ecuación de la recta que pasa por el punto P con este vector director. Eso es. Pues resulta que acá, si yo quiero construir la recta normal, en realidad el problema es muy fácil. ¿Por qué? Porque resulta que el normal a la superficie me sirve automáticamente como director para la recta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el director de la recta normal vuelve a ser el gradiente de f en p. Así que el gradiente de f en p me sirve como normal para el plano tangente y también me sirve como director para la recta normal, el mismo plano. Así que si yo le digo a usted, esta recta digamos que es LN como recta normal, la recta normal, ¿qué ecuación tendría? Tendría entonces XYZ igual a X0, Y0, Z0, que son las coordenadas del punto P, más T veces el director. ¿Y quién es el director entonces? El director sería Fx en P, Fy en P, Fz en P. Bajo el entendido, obviamente, que recuerden que cuando ya usted determina un vector director para la recta, cualquier paralelo sirve, ¿verdad? O sea, lo que estoy diciendo es que aquí usted puede colocar este vector o en realidad puede agarrar cualquiera, se lo voy a poner así para que todavía les quede más completo, o podría poner cualquier vector que sea perpendicular, paralelo a él, aquí con lambda,
diferente de cero, simplemente, ¿verdad? Entonces, cualquier vector paralelo, que es lo usual, que uno normalmente lo que hace es agarrar al gradiente, nada más. Uno lo que hace es agarrar al gradiente, pero también podría ser que agarres cualquier paralelo, cualquier paralelo. O sea, aquí específicamente podría ser el gradiente o cualquier paralelo al gradiente, también serviría como vector director. Eso que está ahí son las ecuaciones, es la ecuación cartesiana. Recuerden que también uno puede escribir las paramétricas, o sea, todo el conocimiento que usted tiene de rectas y planos, ¿verdad? ¿Quién sería el X? Sería X0 más t veces esta parcial, esa sería la, estoy escribiendo las paramétricas, ¿no? Más t veces esta otra, y z0 más t veces la última derivada. Aquí con t en r. La de arriba es la ecuación cartesiana de la recta y esta es la ecuación, las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, ya para pasar al ejemplo, lo que le estoy contando es que el problema de encontrar el plano tangente o la recta normal a una superficie es un 2 por 1. Cuando usted tiene el vector normal a la superficie, automáticamente puede construir rectas normales de manera muy sencilla. Entonces, hasta ahora he hecho un desarrollo teórico bastante extenso y van a ver que pasar a los ejemplos es una completa trivialidad, ¿ok? De hecho, es tan trivial que hasta que se lo puse hasta resuelto para no perder mucho tiempo. Dice, ejemplo, determina el plano tangente a la superficie, x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 igual a 9, es una esfera, ¿verdad? X a la 2 más y a la 2 más z a la 2 igual a 9 es una esfera, en el punto 2, 1, 2. Es decir, que lo que yo tengo es una cierta superficie, que en este caso es una esfera, una, una esfera, y en esa nos estamos parando en el punto 2, 1, 2 y me están pidiendo, primero que todo, que determine el plano tangente. Ese es el primer problema. Lo que quieren es que saque la ecuación del plano tangente. Pongamos esto con otro color. Quieren que saque quién es el plano tangente a la superficie en ese punto. Y luego en la segunda parte dice, indique además una ecuación para la recta normal. Es decir, quieren que saque una ecuación para esta recta que es perpendicular al plano tangente y por lo tanto perpendicular también a quién, a la esfera. Eso es lo que me están pidiendo ahí. ¿Cómo se resuelve eso? De acuerdo con toda la teoría que acabo de explicar. Sencillísimo. Lo que haces ya, la aplicación es facilísima. Porque lo que haces es agarrar la ecuación y la igualas a cero. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Luego que ya la tienes igualada a cero, entonces lo que está en la parte de la izquierda es lo que voy a llamar f grande. ¿Y qué es lo que demostré? ¿Qué es lo que demostré en las páginas anteriores? Que el gradiente de esta función f grande me da el vector normal que necesito. Entonces, simplemente voy a agarrar esta función f grande y calculo su gradiente. ¿Cuál es el gradiente de esa función f grande? Sería 2x, 2y y 2z. Este es el gradiente de la función f grande. El gradiente general. ¿Qué tengo que hacer con ese gradiente general? Para encontrar el vector normal, recuerden que el vector normal es el gradiente de f evaluado en el punto P. El punto P en este ejercicio es el 2, 1, 2. Así que tengo que ir a este gradiente, cambiar las x por 2, la y por 1 y la z por 2. O sea, se evalúa en el punto. Si cambio las x por 2, aquí da 4, 1, 4. Así que eso lo que está diciendo es que para el ejercicio concreto, 4, 2, 4. Para el ejercicio concreto, este sería mi vector normal. Ese es mi vector normal. ¿Y cuáles eran las coordenadas del punto? Las coordenadas del punto era 2, 1, 2. Entonces, de acuerdo con la teoría de álgebra lineal, ¿cuál es la ecuación del plano tangente? Y ahí pongo aquí las coordenadas del vector normal, que es 4, 2, 4. Y luego, por x menos 2,
y menos 1, z menos 2. ¿Por qué x menos 2, y menos 1 y z menos 2? Justamente porque el punto es 2, 1, 2. Aquí estoy poniendo la coordenada x del punto, aquí la coordenada y del punto y aquí la coordenada z del punto. Si fuera una pregunta de desarrollo y usted me deja la respuesta acá con respecto al plano tangente, ya lo tiene bueno. Obviamente, si es un marque con X, entonces de pronto usted sí tendría que sacar el rato para, dependiendo de las opciones, para distribuir esto y buscar simplificaciones. Por ejemplo, uno de entrada puede notar que este 4, 2, 4, todos son múltiplos de 2. Entonces, en lugar de haber agarrado el vector 4, 2, 4, pude haber agarrado 2, 1, 2. Y si yo agarro el vector 2, 1, 2, que es un paralelo, lo que me quedaría aquí es 2, distribuyendo un 2, ¿verdad? Y me quedaría 2x menos 4 más, aquí es un 1, entonces me quedaría simplemente y menos 1. Y aquí otra vez sería un 2, entonces quedaría 2z menos 4 igual a 0. Entonces la ecuación ya simplificada se convierte en 2x más y más 2z, y ahora las constantes serían menos 9, que en la parte de la derecha igual sería 9. Esta sería una posibilidad simplificada del plano tangente. ¿Ok? Esa es una posible. Entonces ya uno lo que en un ejercicio de identificación que le digan a uno, determine las opciones, cuál es la ecuación buscada, entonces pues de pronto no viene la de arriba, de pronto viene esta de abajo. ¿Ok? O de pronto agarran esta de acá y le multiplican todo por un menos y le ponen menos 2x menos y menos 2z igual a menos 9. Pero es la misma ecuación exactamente. Lo que están haciendo es agarrar el vector normal, más bien apuntando para el otro lado, porque están multiplicando por un menos 1. O sea, todas esas son posibles variantes para la ecuación del plano tangente. ¿Ok? De hecho, eso me dice que debo corregir una palabra que viene aquí, que no es correcta. Aquí dice la, no debería ser la, debería ser una, no la. Una ecuación, una posible, una es esta, pero hay muchas equivalentes como le acabo de contar acá. ¿Okay? Entonces, encontrar la ecuación del plano tangente en realidad es súper fácil, porque lo que hace es entonces, identifica la función f, toma su gradiente, lo evalúa en el punto, eso le da el vector normal, y con el vector normal y el punto ya construyes la ecuación del plano tangente. Y si le piden la recta normal, pues si te están pidiendo la recta normal, entonces pues simplemente vuelves a usar esta misma información. Esto que tengo aquí arriba lo vuelves a usar. Vamos a tomarlo y copiarlo aquí abajo. Porque recuerden que el vector normal del plano me sirve como director de la recta. Entonces, la recta normal, sí, claro. ¿Cuál sería la respuesta? La ecuación de la recta normal, una posible ecuación sería xyz igual al vector que modela las coordenadas del punto, que sería 2, 1, 2, más t veces el director, y el director sería el mismo normal, 4, 2, 4 con t en r. Lo puedes dejar ahí o buscar alguna simplificación, o, perdón, a tomar algún vector paralelo al 4, 2, 4, ¿verdad? Podría ser el 2, 1, 2 otra vez, o cualquier múltiplo. Pasamos a otro ejemplo ya muy similar, que lo tengo incluso súper adelantado, porque va en la misma línea. Leemos el enunciado, dice: considere la superficie S de ecuación ZY más X cuadrado más Y igual a 3Z cuadrado, la cual define a Z como función implícita de X y Y. Y toma este punto en la superficie, que es el menos 2, menos 1 medio 1. Determine una ecuación del plano tangente a la superficie en el punto P. Otra vez me piden plano tangente y otra vez me dicen que indique además una ecuación para la recta normal a la superficie en dicho punto. Esto es infinitamente igual a lo que ya acabo de explicar. Simplemente es para reforzar y que a usted le quede claro que siempre se hace lo mismo, siempre. Entonces, primero que todo, igualo a 0. Aquí ya está igualado a 0. Cuando ya igualo a 0, este sería mi f grande. Le tomo el gradiente. El gradiente de esta función f grande sería la derivada con respecto a x es 2x, luego con respecto a y sería z más 1, con respecto a z sería y menos 6z. Este es el gradiente. ¿Qué hago con ese gradiente? Lo evalúo en el punto P. El punto P, como puedes ver, es este. Entonces tengo que cambiar las x por menos 2,
la y por menos un medio y la z por 1. Al hacer eso, entonces obtengo este vector. Y este vector sería el normal a la superficie. ¿Qué es lo único que estoy omitiendo en esta explicación? Ponernos a hacer los calculitos para ver si es cierto que el vector está bien, ¿verdad? Pues en ese caso, pues tienen que confiar en mí que sí está bien. Ya cuando usted esté repasando, si quiere hacer los cálculos por su cuenta. Pero bueno, para adelantar, ya yo los hice y este sería entonces el gradiente. Y aquí tengo un error, aquí puse el gradiente de z, ¿no? Aquí no es el gradiente de z, es el gradiente de f en p, ¿ok? El gradiente de f en p. Este sería el normal a la superficie. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta para plano? Respuesta. Entonces, agarro el normal, entonces sería menos 4 por x menos, ni me acuerdo quién era el punto. La x era menos 2, entonces tendría que poner x más 2. Ahora, segunda entrada del normal sería más 2, lo tomé de acá, por y la coordenada y es menos un medio, entonces me quedaría aquí y más un medio. La tercera entrada del normal sería menos 13 medios por z menos 1, creo, porque la última entrada, si no me falla la memoria, era 1. Entonces queda z menos 1 igualado a 0. Esta es una posible ecuación para el plano tangente o cualquier equivalencia de esa ecuación. Por ejemplo, que alguien diga, no me gusta que la ecuación queda con un medio ahí, un 13 medios. Entonces puede ser que multiplique ambos lados por 2 para quitar ese 2. Bueno, todas esas son posibles equivalencias. Esta que está aquí es una posible ecuación. Ya usted la transforma dependiendo su necesidad. ¿Ok? Si es una que usted tiene que identificar en un marque con X o así, pues la transforma. En caso que no le salga directamente. ¿Y cuál sería la recta normal? Pues de acuerdo con lo que le acabo de contar, esta sería la ecuación de la recta normal. Puse aquí el punto, más t veces el director. Y el director sería específicamente otra vez el mismo vector normal. Y para que les quede más completo el material, pues aquí les escribí las ecuaciones paramétricas de la recta que son tomadas de aquí. Es exactamente la misma historia. Entonces, como vieron, este ejemplo es exactamente igual al anterior. Entonces, de una vez a uno le queda la sensación de, bueno, explíqueme otro ejemplo que me haga aprender algún detalle diferente. Ya casi seguimos. Ok, seguimos con un ejemplo que pues que nos aporte un poquito más. Una duda que a veces los estudiantes tienen es de, me explicaron puros ejercicios de implícitas como estos de atrás. Todo esto es implícito. Pero resulta que me topé un ejemplo como este en el que z está despejado. Entonces tienen la pregunta de qué pasa si la superficie tiene una ecuación explícita. ¿Qué hago? El mismo problema que me dicen obtener una ecuación para el plano tangente y una ecuación para la recta normal. Lo mismo. Entonces la respuesta es muy sencilla. La respuesta es haga lo mismo. Pero lo que pasa es que a veces, como son ejercicios donde ven que ya es explícito, como más bien es hasta más fácil, pero el estudiante a veces eso lo pone a un poco nervioso, entonces no sabe qué hacer. Bien, entonces la respuesta a esa pregunta, ¿qué pasa si la superficie es explícita? La respuesta es, haga exactamente lo mismo, igual a 0. Si usted agarra la z y la pasa para acá como menos z, ya logró despejar igual a 0. O agarre todo esto y lo pasa para acá. Es lo mismo para cualquiera de los dos lados. La diferencia es que si yo lo hago para un lado, la coordenada z, cuando yo tome el gradiente, la coordenada z va a ser un 1. Y si lo hago para el otro lado, cuando tome el gradiente, la coordenada z va a ser menos 1. Es decir, si lo hago para un lado, lo que obtengo es el vector n. Y si lo hago para el otro lado, lo que obtengo es el vector menos n. Pero es exactamente lo mismo, porque al fin y al cabo, para yo construir un plano, lo que necesito es un vector normal o cualquier paralelo a él. Así que usar a n o menos n me genera una ecuación válida para el plano tangente. En el caso de la solución del ejercicio, lo planteé pasando a restar el x cuadrado y y el xy de esta manera. Por lo tanto, cuando yo tome el gradiente, la tercera entrada, la asociada al z, va a ser un 1. ¿Okay? Como puede ver acá, puede chequear usted las derivadas. Ahí están las derivadas.
con respecto a X, Y, Z. Esto es lo que les decía. Me queda un 1 porque como es explícita solo había una Z y está elevada a la 1, pues la derivada va a dar 1. Entonces ese es el gradiente. Luego se evalúan el punto P. En este caso particular aquí se ve el puntillo P, que es el 1 menos 1 menos 2. Si uno hace esos cálculos le va a dar, crea en mí, le va a dar el vector 3,01. Por lo tanto, ¿cuál es la ecuación del plano tangente? Ya tengo ahí el vector normal. El vector normal es el 3,01, por lo tanto aquí coloco el 3, aquí el 0 y aquí el 1. Y luego el punto era el 1 menos 1 menos 2. Entonces por eso puse x menos 1, y más 1 y z menos 2 igualado a 0. Esta es una respuesta completamente válida. Lo que hay abajo es una simplificación de esa respuesta. Me daría 3x más z igual a 1. ¿Ok? Si usted hubiera utilizado más bien el z, haberlo pasado a restar al otro lado, entonces en lugar de haberle dado 3x más z igual a 1, le hubiera dado menos 3x menos z igual a menos 1. Eso es lo que hubiera dado como respuesta, que es equivalente a esta que me está dando a mí. ¿Ok? Y si me piden la ecuación vectorial de la recta normal, yo espero ya tenerlos cansados a todos y cansadas en decirles que serían los x, y, z igual al punto, las coordenadas del punto más t veces el director, y el director para la recta es el mismo normal para la superficie. Entonces, en este ejemplo es poquitico lo que les aporto, pero por aquello que si en algún momento se topa un ejercicio de explícitas, eso no le ponga más bien nervioso y usted diga no sé qué hacer, porque solo sé hacer con cosas implícitas. No tiene mucho sentido, se procede de la misma manera. ¿Ok? Entonces ya tenemos resuelto el problema de la recta normal y tangente, perdón, la recta normal y el plano tangente a la superficie. Lo que nos hace falta, que es la última parte del video, tiene que ver con rectas tangentes a una superficie. Rectas tangentes. Eso es lo que voy a hacer en la última parte del video para ya luego establecer ejemplos de esta parte. Entonces, bueno, vemos el título ahí, ecuación de la recta tangente a una superficie en dirección de un vector arbitrario, o sea, en cualquier dirección. Entonces, lo que tengo es una cierta superficie, vamos a borrar este. Tenemos una cierta superficie S, tenemos un punto en la superficie, ese punto pues, entonces digamos que por acá tiene coordenadas x0, x0, y0. Y lo que voy a tomar por el momento voy a tomar un vector unitario. Luego les generalizo más el asunto. Pero digamos que tomo un vector v por acá. Digamos que este vector v tiene entradas a, b. Y vamos a exigir de una vez que este vector sea unitario. Vector unitario. Bien, es un vector unitario. Entonces lo que tengo es un vector unitario. Entonces, el problema de la recta tangente es el siguiente. Piense por el momento como si yo fuera capaz de levantar un plano orientado en la dirección de ese vector unitario. O sea, este plano, yo lo subo, ese plano va a cortar a la superficie. El corte de la superficie me va a quedar una curva como así. Una cosa como así. Bien, ya cuando él corta, obviamente el plano pues no es solo ese pedacito, ¿verdad? El plano se abre pues para acá y para allá y sube y toda la cosa. Entonces, a mí lo que me están pidiendo, vamos a usar la herramienta de recta para que nos quede pues bien bonito. Entonces, yo lo que tengo es una recta, así una recta tangente, ya casi la podemos arreglar un poquito por acá. Pues va a estar un poco difícil de marcarla, mejor la vuelvo a dibujar. Tengo tantas cosas ahí que está costando un poco marcarla. Entonces, digamos que es esta, sin hacerle mucho enredo. Entonces, esta es la recta tangente a la superficie en P, y esa recta es la recta tangente, ya tiene la inclinación de la superficie. Esa recta está orientada en la dirección del vector unitario que tengo en el piso. ¿Por qué? Porque yo levanté el plano siguiendo el vector unitario. Ese plano llegó y me cortó a la superficie en esta trayectoria azul que le marqué por acá.
Entonces, la recta roja es la recta tangente a esa trayectoria. Por lo tanto, esa recta tangente es una recta tangente a la trayectoria y por lo tanto tangente a la superficie, orientada en la dirección del vector A, B. Este punto que tengo acá, por cierto, es un punto X0, Y0, Z0. Bien. Entonces, si yo le digo a usted esta recta L, que es una recta tangente, si yo le digo a usted que me diga cuál es su ecuación, pues entonces, con la experiencia que tenemos de planos y rectas, yo diría que son los X, Y, Z, serían los X, Y, Z. Ajá, uso un punto, pero uno dice, pero es que esa recta pasa por el punto P, así que puedo usar el punto X0, Y0, Z0, más T veces el director. La pregunta del millón es ¿quién es el director? Ahora, como esta recta, o sea, lo que yo necesito es un vector orientado de la forma que le estoy marcando en este momento. No sé si tal vez usar otro color más conveniente. Vamos a usar un moradito. Entonces yo lo que necesito es este vector director para la recta que está orientado ya tomando la inclinación de la recta, porque él dirige a la recta. Sin embargo, usted se puede dar cuenta que este vector y este son vectores que están enrutados en la misma dirección, excepto porque el del piso es un vector que es horizontal, él está en el piso. En cambio, el vector de arriba es un vector que está inclinado siguiendo la dirección de L. Por lo tanto, lo que yo le puedo garantizar a usted es que la coordenada X y Y de estos dos vectores son la misma, porque para efectos del eje X y el eje Y, ellos están enrutados en la misma dirección. La diferencia de esos dos vectores es en la coordenada Z, porque este vector en el piso es un A, B, 0. La coordenada Z valdría 0. En cambio, la coordenada Z de este no vale 0. ¿Ok? Ya casi razonamos quién tendría que ser la coordenada Z del vector de arriba. Lo que sí es un hecho entonces es que es súper razonable que yo diga que el director, que es este de arriba, este director, sea las primeras dos entradas es el A, B. Esas serían las dos primeras entradas, porque son las mismas entradas del vector que tenés en el piso. La pregunta es, ¿quién es la tercera entrada? La coordenada Z lo que está marcando es la inclinación de este vector, porque eso es lo que significan las entradas de un vector, qué tan inclinado estoy con respecto al eje X, con respecto al eje Y o con respecto al eje Z. Entonces, la duda la tengo sobre la tercera entrada. La tercera entrada sería qué tan inclinado está este vector. ¿Y qué tan inclinado está este vector? Es como preguntarse qué tan inclinada es la recta, porque el vector está dirigiendo la recta, tienen la misma inclinación. Entonces, la pregunta es, ¿esa recta qué tan inclinada está? Pues sería su pendiente, porque recuerde que la pendiente de la recta es qué tan inclinada está la recta. Y de acuerdo con todo lo que expliqué en el video previo de derivada direccional, la derivada direccional me da la pendiente de la recta en la dirección de un vector. En este caso, entonces, sería la derivada direccional en la dirección del vector v. Por lo tanto, esta recta tiene pendiente la derivada direccional de z en el punto P en la dirección del vector unitario v. Esta es la pendiente de la recta, porque eso es lo que me daba la derivada direccional. La inclinación de la recta, la variación de la superficie en la dirección de ese vector. Así que si yo le digo a usted cuál es la tercera entrada de este vector director, es qué tan inclinada está la recta. ¿Y qué tan inclinada está la recta? Este valor que está acá. Así que sin ningún miedo podemos decir que la tercera entrada de este vector es la derivada direccional de z en el punto P en la dirección del vector v. Esto que acabo de escribirle es la ecuación de la recta tangente.
siguiendo la dirección del vector A, B. ¿Ok? Por lo tanto, usted inmediatamente nota que esto, un problema de recta tangente, el 99% es el tiempo que usted invierte calculando esta entrada. El 99% calculando esa derivada direccional. Cuando usted la calcula, ya escribe la respuesta. Todo lo demás es información que usted tiene. Por eso le digo que todo lo demás es un 1%, porque es escribir esta ecuación así como está. El punto se lo tienen que dar, es parte de la información del problema. Y el A, B son las entradas del vector con el cual están dando la dirección. Así que todo lo demás, un 1% es escribir la ecuación y un 99% es calcular una derivada direccional. Conclusión, un problema de averiguar una recta tangente a una superficie técnicamente es un problema de derivada direccional. O sea, técnicamente es un problema de derivada direccional. ¿Ok? Bien, ahora, sin embargo, yo tengo una observación para ustedes. Bueno, primero que todo, decirles que todo eso que les dije, ahí está el resumen en bonito, ¿verdad? Ese es el resumen en bonito. Entonces, la duda que uno tiene ahora es, ¿qué pasa si el vector que me dan no es unitario? Entonces, pues si no es unitario, pues uno lo hace unitario. Sin embargo, yo quiero que hagamos un análisis un poquito más, porque más que pensando como en evaluaciones, digamos, de marque con X, hay que tener cuidado con las equivalencias, que de pronto uno espera algo y pues le sale con otra cosa, le salen con otra cosa. Bien, supongamos por un momento que el vector no sea unitario, o sea, que a mí me den un vector v, no sé, vamos a ver cómo lo escribimos. Vamos a limpiar mejor aquí. Supongamos que por un momento me da un vector w para que no me choque con la notación de la página anterior. Un vector w que es un c, d, y este vector, digamos que no sea unitario, no unitario. Si ese vector no es unitario, pues por toda la experiencia que tenemos en derivada direccional, lo primero que uno hace es definir el vector v como dividiendo entre la norma. Entonces sería c dividido entre la norma de w, coma, d dividido entre la norma de w. Perfecto. Entonces, de acuerdo con la página anterior, este fulano que está aquí sería como el a y este sería como el b, ¿verdad? Porque ya este que está aquí sí es unitario. Ahora, la derivada direccional, que sería la tercera entrada, la derivada direccional en la dirección de v de z en p, ¿cómo se calculaba la derivada direccional? La derivada direccional era el producto punto del gradiente de z en p contra el vector unitario. ¿Y quién es el vector que es unitario? El vector unitario sería c entre la norma de w, coma, d dividido entre la norma de w. ¿Ok? Esa sería la derivada direccional. Entonces, cuando yo escribo la tercera entrada, perdón, cuando yo escribo el vector director, entonces tengo que usar el vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario con lo que tengo aquí? El vector unitario sería c entre la norma de w, ok, coma, d dividido entre la norma de w. Y la tercera entrada es la derivada direccional. ¿Pero quién es la derivada direccional? La derivada direccional sería el gradiente de z en p, producto punto del vector c, d dividido entre la norma de w. Lo que hice fue simplemente aquí sacar la norma, ¿verdad? Del vector, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, como usted puede notar, cuando el vector no es unitario, hay que hacer esto. Pero automáticamente uno dice, profesor, pero eso tiene una simplificación. ¿Por qué tiene una simplificación? Porque yo podría agarrar todo esto que está aquí, lo clono, lo pego.
Y uno dice, vea, usted perfectamente puede sacar de este vector, vea que todas las entradas está dividido entre la norma de W. Así que yo puedo sacar la norma de W. Y si saco la norma de W, ¿qué queda dentro? Queda C entre D por el producto punto entre el gradiente con el vector CD. Y ahora, como esto es una constante, yo esto lo puedo, me refiero a una constante específicamente al denominador, ¿verdad? Porque aquí el t varía en R, con t variando en R. Como este fulano es una constante, entonces yo puedo definir a todo esto, lo puedo llamar como un parámetro alfa. Lo puedo llamar un parámetro alfa. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación reescrita otra vez? Lo que me queda es, lo que me quedaría es alfa por C, D, gradiente de Z en P por el vector C, D. ¿Con alfa en dónde? Con alfa en R. Entonces, preste mucha atención al resumen que voy a hacer. Vamos a ver. Si el vector es unitario, entonces, de manera directa, esta es la ecuación usando la derivada direccional. Esa es la ecuación, ¿ok? De la recta tangente. Si el vector directamente es unitario. Si el vector no es unitario, usted tiene dos opciones. Si quiere, lo escribe con esta de arriba o con esta de abajo. Son equivalentes. Estoy tratando como de cuidarles un poco la espalda pensando como le digo, en un ejercicio de identificación. Porque si fuera una prueba de desarrollo, uno escribe la respuesta con cualquiera de ellas y todas son equivalentes, ¿verdad? El problema es que si es un ejercicio de identificación y yo la hice con esta fórmula y la respuesta correcta viene con esta, entonces de pronto yo no la logro identificar bien. Pero entonces lo que le estoy diciendo es que esta recta de arriba usa este director y ese director es paralelo a este otro. Entonces, este objeto de aquí y este objeto de aquí son exactamente la misma recta, aunque tengan vectores directores diferentes. Entonces, aquí arriba yo estoy calculando la recta tangente usando la derivada direccional. Aquí abajo, si yo aplico esta fórmula, sería calcular la recta tangente no usando la derivada direccional. ¿Por qué no es derivada direccional? Porque como el vector CD no es unitario, entonces este producto punto no es la derivada direccional, es simplemente un producto punto, no es la derivada direccional. ¿Okay? Para hacer la derivada direccional habría que dividir entre la norma. Pero si yo me pongo a dividirle a la norma, entonces ya yo tendría que dividir el C y el D por la norma también. Entonces, todas esas son respuestas equivalentes. Entonces, tengan muchísimo cuidado con esta parte. Bien, vamos a pasar a los ejemplos. Entonces dice, ejemplo, determina el plano tangente. Hay un ejercicio de planos tangentes, que eso ya lo tenemos súper dominado, ¿verdad? Pero bueno, si quiere lo hacemos rápidamente para repasar. Dice, determina el plano tangente a la superficie en el punto 2, 1, 2. Entonces, ese se hace muy rápido porque simplemente agarro el x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 igual a 9. Ah, no, yo creo que esa parte incluso ya la hicimos. Si no me falla la memoria, es este que está por acá. Vamos a ver. Sí, x a la 2 más y a la 2 en el 2, 1, 2. Esa ya está hecha. Esa ya está hecha. Me refiero a la primera parte. Entonces, la primera parte ya está hecha. En un ejemplo previo. Voy a centrarme en esta, porque ya la de arriba está hecha. Entonces, lo que me dice ahora es determine la recta tangente a la superficie en la dirección del vector menos 2, 2. ¿Ves? En la dirección del vector menos 2, 2. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo, tengo ahí la esfera. Tengo la esfera. Ajá.
Vamos a correrla un poquito por abajo. ¿Qué más tenemos? Para que nos quede la idea bien clara. Obviamente no es necesario el dibujo para resolver el ejercicio, pero no importa, para que nos quede más clarita la explicación. Ajá, ahí están los ejes. Nos estamos parando en un cierto punto. Este sigue para allá. Sigue para allá. Eh, el vector menos 2. El vector menos 2 es un vector ahí medio complicadito que está como por acá. Es un vector que está como por acá, ¿verdad? Que es el negativo en X y negativo en Y, ¿verdad? Entonces es un vector que está como en esa dirección. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Y nos estamos parando en un punto en la superficie que digamos que está como por aquí arriba. Digamos que este es el punto P, que tiene entradas 2, 1, 2, ¿ok? Entonces este es el punto P. Entonces, lo que me están pidiendo es que averigüe la ecuación de la recta tangente. O sea, aquí va a haber una cierta trayectoria, que está esa trayectoria, para que nos quede bien claro, es cuando el plano que sigue la dirección de ese vector, ese plano sube, corta, entonces el corte es ese. Y ahora pues lo que me estarían pidiendo es la ecuación de esta recta tangente. Eso es lo que me están pidiendo en este problema. Todo eso es para entender qué es lo que me están pidiendo. Bien. Lo primero que usted nota es que la ecuación es implícita. O sea, es un x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 menos 9 igual 0. Así que tengo un f grande. ¿Ok? Este es un f grande. Si a mí me están pidiendo que calcule la ecuación de la recta tangente, entonces, pues lo que tengo que hacer es aplicar este resultado que tengo acá, si lo quiero con este. Si lo quiero con ese. O bien, usted dice, profesor, pero es que en este caso yo noto que el vector no es unitario. El menos 2 no es unitario. Entonces, si no es unitario, hay dos opciones. Es que lo hagas con derivada direccional o que lo hagas directamente con esta que está aquí. Vamos a agarrar esta. Voy a hacerla con esta y al final del ejercicio podemos discutir qué hubiera dado si lo hago con la derivada direccional. Entonces, esta es en general, ¿verdad? No, esta es con el vector no unitario. Entonces significa que en este caso particular, este fulano sería menos 2 y este es menos 2 porque me están pidiendo en la dirección del vector menos 2, menos 2. Entonces lo que necesito para esta tercera entrada es el producto punto entre el vector este que es el menos 2 con este que es el gradiente de z en P. Es el gradiente de z, vean, no se haga un enredo porque este es un ejercicio que tiene, globalmente hablando, el ejercicio completo, este ejercicio tiene dos gradientes diferentes, porque para resolver la parte A, para el plano tangente, yo uso el gradiente de f en P, que era un vector que tenía tres entradas, era el fx en P, fy en P y fz en P. O sea, es un vector que tiene tres entradas. En cambio, eso es para sacar el plano tangente. Y de hecho, si me devuelvo un momento, usted verá que cuando yo resolví ese ejercicio, lo ven que yo sé este gradiente, ¿verdad? Es el gradiente que tiene es el gradiente de f grande. En cambio, cuando resuelvo la parte de la derivada direccional, la parte, perdón, de la recta tangente, entonces lo que uso es otro gradiente, no el de f. El que tengo que calcular para este producto punto, de hecho, como usted lo ve, vea que este vector tiene solamente dos entradas. Entonces, este vector no es de tres entradas, es de dos también. Lo que necesito calcular es el gradiente de z en P. ¿Y quién es el gradiente de z en P? Es la parcial de z con respecto a x en el punto P, coma, parcial de z con respecto a y en el punto P. Eso es un vector de dos entradas para que tenga sentido hacerle producto punto contra el vector c, d, que también es de dos entradas. Entonces, aunque este ejercicio se ve muy inocente, globalmente hablando,
es un ejercicio que tiene su cierta dificultad porque para resolver la parte del plano tangente uso el vector gradiente de f grande y para la parte de la recta tangente lo que se usa es el vector gradiente de z, no de f grande, son gradientes diferentes, entonces tienen que ubicarse muy bien. Ahora, para este gradiente, como es un ejercicio implícito, ¿de quién sería la derivada parcial de z con respecto a x? De acuerdo con el teorema de la derivada implícita, sería menos f x en p dividido entre fz. Era así el asunto, ¿no? En p. Y esta otra era, para calcular la otra entrada, sería más bien menos fy en p dividido entre fz en p. Necesito estas derivadillas para poder calcular. Entonces, al fin y al cabo, voy a tener que devolverme un momento, llevarme esta función f para acá abajo porque la necesito, la estoy necesitando. Ok, la necesito. Entonces, esta sería, ¿cuánto es fx? Es 2x. ¿Cuánto es fy? 2y. Fz, 2z. Por lo tanto, fx en p da algo, fy en p también da algo, y fz en p da algo. ¿Quiénes son esos algo? Bueno, ¿cuál era el punto? Recuerde que el punto era el 2, 1, 2. Entonces, esto me daría 4, 2, 4. Por lo tanto, ya tengo aquí para escribir esto sería menos 4 dividido entre 4. Y este sería menos 2 dividido entre 4. Este simplifica a menos 1 y este simplifica a menos 1 medio. Por lo tanto, este gradiente me está dando menos 1, menos 1 medio. Menos 1, menos 1 medio. Listo. ¿Listo por qué? Porque entonces ahora, por lo tanto, yo sé que el producto punto entre el gradiente de z en p con el vector c, d sería ejecutar el producto punto entre este vectorcito que está aquí y este que está aquí. Y ese producto punto daría menos 2 por menos 1 es 2. Más menos 2 por menos 1 medio que sería 1. Entonces 2 más 1 y me está dando 3. Por lo tanto, la tercera entrada es 3. ¿Ok? La tercera entrada de este producto punto me estaría dando 3. Conclusión. Conclusión. Respuesta. Una posible ecuación para la recta tangente a S en P en la dirección del vector menos 2 es menos 2 es, entonces sería XYZ, el punto que era 2, 1, 2, más T veces el director. Y el director dijimos que era menos 2, estamos usando este que es el vector no unitario. Entonces, como es el vector no unitario, sería menos 2, coma, y lo que diría aquí es el producto punto, no la derivada direccional, sino el producto punto, que sería 3, medio 3, con T en R. Y esta es una posible respuesta. Uno como estudiante queda con una duda en ese profesor, pero ¿qué pasa si cuando el que diseñó la prueba se le ocurrió pensar que yo lo iba a calcular con la derivada direccional? No con el producto punto, sino con la derivada direccional usando el vector unitario. Es que voy a tener que resolverlo de las dos formas, es mucha pérdida de tiempo. Yo le digo, no. Si usted quiere saber cuál es la respuesta, habiendo usado la derivada direccional,
es muy sencillo, porque este vector que está aquí, digamos que este vector se llama v. Ese vector v, ¿qué norma tiene? Ese vector sería raíz cuadrada de 8, que es 2 raíz de 2, ¿verdad? Raíz cuadrada de 8, sí, que es 2 raíz de 2. Entonces significa que este es el múltiplo común en el denominador que tenían todas estas entradas, que van a tener todas esas entradas, si yo lo hubiera hecho con la derivada direccional. Conclusión, la respuesta alternativa usando derivada direccional es la misma, nada más que basta dividir todas estas entradas entre 2 raíz de 2. Eso es. Conclusión también para ustedes. Quiere decir que si yo quiero saber cuál es el valor de la derivada direccional de z en el punto P, es 3 entre 2 raíz de 2. Entonces, la respuesta arriba es sin usar derivada direccional y la respuesta abajo es usando derivada direccional. Entonces ya esto ya simplificaría como menos 1 entre raíz de 2. Esto es menos 1 entre raíz de 2 y esto es 3 entre 2 raíz de 2. Obviamente la respuesta puede hacer esa o cualquier alternativa racionalizando. Por ejemplo, se me ocurre que esto pueden haberlo escrito como 212 más t veces y que este menos 1 entre raíz de 2 se lo escriban como ¿qué? Como menos raíz de 2 entre 2. Este también queda menos raíz de 2 entre 2. Y el último quedaría 3 raíz de 2 dividido entre 4. Por ejemplo, con t en r. Todas esas son posibles respuestas. Entonces, no se desespere, no crea que es que tiene que volver a hacer todo el cálculo con la derivada direccional. No, usted puede hacerlo sin derivada direccional y ya después divide todas las entradas del director, divide entre la norma del vector que estás usando y ya le queda la respuesta que le hubiera quedado si lo hace con derivada direccional. Así se procede. ¿Sí? Entonces, con el mismo ejemplo sacamos las dos respuestas equivalentes. Les quiero comentar ya para ir terminando el video que a uno, vea que esto que les acabo de explicar es, aquí está el titulito, es la ecuación de la recta tangente a una superficie en dirección de un vector arbitrario, o sea, en dirección de en cualquier dirección. Pero resulta que a veces uno se topa preguntas que dicen, saque una recta tangente en la dirección del eje X o saquen en la dirección del eje Y. Y a veces el estudiante patina porque cree que es un ejercicio que no sabe resolver. Entonces, que me pidan rectas tangentes en la dirección de los ejes es más bien un caso particular de lo que yo acabo de explicar, porque que me digan en la dirección del eje X, lo que me están diciendo es calcule en la dirección del vector 1,0. Si me dicen en dirección del eje Y, entonces más bien es en la dirección del vector 0,1. Entonces, son casos particulares. Si me dicen que saquen en la dirección del eje X, no, esta es en dirección del eje Y, esta es en dirección del eje Y. Entonces, el vector aquí va a tener 0,1, porque es en la dirección del eje Y. ¿Y quién sería la tercera entrada de acuerdo con lo que le expliqué? Bueno, como el vector 0,1 sí es unitario, entonces lo que va aquí es la derivada direccional. Pero resulta que la derivada direccional en el caso particular, cuando se calcula en la dirección del eje Y, la derivada direccional se convierte en la derivada parcial con respecto a Y. Conclusión, cuando a usted le piden saque la recta tangente en la dirección del eje Y, el vector director es el 0,1, y la tercera entrada es esto que está aquí, es la derivada parcial de z con respecto a Y. Repito, porque la derivada direccional en la dirección de J es la derivada parcial. Y de manera absolutamente análoga, si le piden a usted, esta que está aquí, espero que esté clara, esta es dirección del eje Y. Y esta que está aquí abajo es dirección del eje X. ¿Ves? Entonces, en la dirección del eje X sería 1,0 y la tercera entrada sería entonces la derivada direccional en la dirección ahora de X, en la dirección de Y, pero la derivada direccional en la dirección de Y
se convierte en esta derivada parcial. Así que esta sería la tercera entrada para este caso particular. ¿Ves? Entonces, en realidad es lo mismo, más bien es un caso particular, mucho más sencillo, pero también he visto estudiantes patinando porque no saben qué hacer cuando le piden una recta tangente en la dirección de X o en la dirección de Y. Son casos particulares. Trabajamos en este último ejemplo, que aquí se los dejo bastante avanzadito. Vamos a ver este último ejemplo. Vea lo que dice. Determine, para seguir repasando esto del plano tangente, determine el plano tangente a la superficie x a la 2 cuartos más y a la 2 entre 9 más z a la 2 igual a 1, o sea, es un elipsoide, en el punto 1, 1, raíz de 23 sextos. Esa parte ya la sabemos hacer y dice, además, indique dos rectas tangentes a la superficie en el punto dado. Ojo que dice dos rectas tangentes, hay infinitas. Entonces, en esta, la primera sensación que usted tiene es en qué dirección saco esas dos rectas. El sentido común le dice a uno que si a uno nada más le piden saque rectas tangentes, agarre en qué dirección. Como no me dicen en qué dirección, entonces agarre las direcciones más sencillas. ¿Cuáles son las más sencillas? La de los ejes coordenados. ¿Qué haría yo en un ejercicio como ese? Saco una recta tangente en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y, porque son los más sencillos. Porque son los más sencillos. ¿De acuerdo? Si uno se quiere complicar la vida, entonces pone ahí, lo voy a calcular en la dirección del vector menos 2,3 y en la dirección, ponen dos direcciones raras, pero dice, ¿para qué te complicas? Agarre las direcciones triviales, que son las más rápidas. Si ya quieren específicas, entonces que me digan las direcciones. Si no, yo agarro las más sencillas, que son las de los ejes. Bien, entonces, si me dicen que determine el plano tangente, primero igualo a 0. Vamos a discutir un toquecito la primera parte. Igualo a 0, saco el gradiente de F grande, porque ese es el que yo demostré que me daba el vector normal. Luego lo evalúo en el punto y me da este vector. En 3 dimensiones, este sería el vector normal. Por lo tanto, ¿cuál es una posible ecuación del plano tangente? Aquí puse otra vez la, no es la, es una. Ecuación del plano tangente es, ok, entonces aquí puse el 1 medio, el 2 novenos y el raíz de 23 tercios, que son las tres entradas del vector normal. Perfecto. Y luego, ¿cuál era el punto? Era 1, 1, raíz de 26 sextos. Por eso aquí puse 1, 1, raíz de 23 sextos. Entonces ya esto es muy conocido, igual a 0. Esta es una posible ecuación para el plano tangente. Perfectísimo. Para la otra parte, lo que me están pidiendo es que indique dos rectas. Ya les dije, tangentes. Entonces, dame una en la dirección del eje X y una en la dirección del eje Y. Si yo quiero en la dirección del eje X, entonces sería, la ecuación de la recta tangente sería x y z igual a el punto más t veces el director. Y como es en la dirección del eje X, el director sería 1,0. Y la pregunta es, ¿qué va aquí? Con lo que le acabo de explicar en la página previa, lo que va ahí sería la parcial de z con respecto a x en el punto P. Como este ejercicio es implícito, esto sería menos fx en P dividido entre fz en P. ¿Ok? Pero ¿quién es fx en P? Bueno, en realidad, ve aquí está el gradiente de f grande. Así que esto es fx en P. Esto es fy en P. Y esto sería fz en P. Entonces, yo lo que necesito es robarme este 1 medio y robarme este raíz de 23 tercios. Me voy para acá. Esto sería el menos que está afuera, 1 medio dividido entre raíz de 23 tercios. Conclusión, esto daría menos 3 entre 2 raíz de 23. Este número es el que va aquí. Y eso ya me daría la ecuación de la recta tangente en la dirección del eje X. Exactamente de la misma forma, le dejé aquí en la dirección del eje Y. Aquí está el cálculo en la dirección del eje Y. ¿Qué es lo que necesitas? Es la parcial con respecto a Y, que más bien sería esta menos fy dividido entre fz.
Y ahora, ¿cuál es FY? De acuerdo con el cálculo que ves aquí arriba, FY es 2/9. Entonces me caché ese 2/9 y por eso aquí escribí menos 2/9 dividido entre raíz de 23 tercios. Haciendo extremos y medios, me da esta expresión que está acá, que sería ya la tercera. Y como puedes ver, aquí puse el 0,1 porque ese es el vector unitario que me da la dirección, que sería el J porque es en la dirección del eje Y. Entonces, bueno, finalizo haciendo hincapié que calculé esas dos rectas tangentes en la dirección de los ejes porque es la dirección más sencilla. Si ya quieren que lo haga en otra dirección, que me digan explícitamente la dirección, como fue en este ejemplo, en el cual me dijeron una recta tangente ya en una dirección específica. Ya no me dijeron en la dirección de X o Y, sino en una dirección específica. ¿De acuerdo? Entonces, con esto finalizo ya el video, en el cual queda completamente formalizado todo lo que es rectas normales, rectas tangentes a una superficie y plano tangente. Con eso finalizamos el video.